bendiga, hermanos. Pueden ocupar su lugar en el nombre del Señor. Cuando las personas que no tienen a Cristo en su corazón y por tanto no son salvas, esas personas tratan de ser cristianas, se vuelven solamente religiosos. Asimismo, ante las enseñanzas poderosas de la palabra de Dios, son incapaces de discernirlas. Al contrario, las tergiversan y las mezclan con sus ideas propias, sus argumentos. Dada su naturaleza pecaminosa, ellos tergiversan la palabra de Dios. En el tema de la unidad en la iglesia, ese grupo de personas ha transformado el tema de la unidad en lo que se ha denominado el ecumenismo. Dicho movimiento, podemos decirlo expresamente, está en contra de la voluntad de Dios. Empecemos por conceptos. En primer lugar, la unidad. ¿Qué es la unidad? Uno, en contraste con muchos. Uno excluye a los demás. Metafóricamente se emplea unidad como unión y concordia. Vayamos a esta palabra de ecumenismo. Creo que todos alguna vez hemos oído sobre el ecumenismo. Proviene del griego, ayúdenme a pronunciar, ¿cómo dice ahí? No lo hicieron bien. ¿Cómo dice ahí? Ah, muy bien. Ya saben una palabra en griego. ¿Qué significa qué? Habitar. Eso significa habitar. No se alcanza a decir habitar. Ahora, en su raíz está la palabra oikos, que significa casa. Si ustedes van al diccionario de la lengua española, van a encontrar que el ecumenismo se define como universal o que abarca todo el mundo. Entendiendo que significa habitar, ecumenismo se refiere a toda la tierra, la cual los seres humanos la habitamos. Se refiere a todos los habitantes, de ahí que tiene ese sentido de universal. El término ecumenismo nos da el sentido de universal o que abarca el mundo entero. Sin embargo, hermanos, la palabra ecumenismo, voy a regresar. La palabra ecumenismo es una palabra mala. ¿Cómo la consideran? ¿Una palabra incorrecta? No, el ecumenismo es universal. De hecho, la iglesia de Cristo, ¿cómo es? Entonces, de hecho, el término no es malo, sino más bien la aplicación, el sentido que le dan ellos, lo cual dista mucho del verdadero significado. Hermanos, para hablar de la unidad a la luz de la palabra de Dios, quiero decirles que en los tiempos de la iglesia primitiva hubo dificultades en cuanto a la unidad. Ustedes saben esto, que la iglesia, ¿dónde nació, hermanos? ¿Dónde nació la iglesia? No me digan que en Roma, en la ciudad eterna, porque no voy a hacer esto. ¿En dónde nació la iglesia? Entonces la iglesia en un principio, ¿de qué nacionalidad era? Eran judíos. Sí, eran judíos, porque el día de Pentecostés estaban como 120, aunque hablaban otro idioma, y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó la primera vez, ¿cuántas almas salvó, hermanos? ¿Y dónde predicó? Sin embargo, hermanos, esta problemática sí fue grande. Las palabras del Señor Jesucristo fueron muy claras. ¿Cómo dice ese texto? Nuestro Señor Jesucristo tenía esa visión, esa encomienda. Me seréis testigos, muy bien, en Jerusalén, así es, en Judea, pero también en
Samaria. ¿Y saben que los samaritanos eran bien amados de los judíos? No, no los querían. De allí que cuando la mujer samaritana, el Señor cansado ahí en el pozo de Jacob, le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana dijo, pues, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? Y aclara el evangelista, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Bueno, pues bien, el Señor puso un ejemplo de un buen samaritano, y esto le caló hasta los huesos, seguramente, a los judíos. Pero es que la voluntad de Dios, hermanos, era que la iglesia no fuera solamente judía, sino que también los gentiles recibieran la palabra de Dios. Pero para unirlos era muy difícil. Pero aquí está la orden del Señor. Otra porción escritural que yo creo que ustedes saben bajo qué circunstancias se dio esto. Sí saben bajo qué circunstancias, ¿verdad? Sí, alguien me dice bajo qué circunstancias. Cuando fue con Cornelio. En la casa de Cornelio. Leemos, dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, imagínense la cara que llevaba Pedro, perdón. Uy, son gentiles, acompáñenme. Y se llevó su guardia, se llevó unos, dice aquí, fieles de la circuncisión, judíos pero celosos, llevan refuerzos. Y para colmo de males, cuando llega el apóstol Pedro, ¿qué hace Cornelio? ¿Recuerdan qué hizo? Se hinca. Yo también soy hombre. Y Pedro no se quedó con eso. Ustedes saben que es abominación para nosotros estar aquí con ustedes. ¿Más claro lo veían? ¿Ven cómo estaba sentada esa barrera? Pero el apóstol Pedro tuvo que una visión del cielo, un lienzo, y le decía, levántate Pedro. ¿Qué le dijo? Imagínense un caldo de gavilán. Por eso es que comen carroña. ¿Cómo se llama? Sopilote, imagínense un caldo de sopilote. Órale Pedro, mate y come. Unas carnitas. Bueno, eso ya para nosotros no es problema, pero para los judíos, sí, ¿verdad? Un chicharrón con su pico de gallo y todo, pero 3 veces vino la palabra. Y en ese momento llegan los enviados de Cornelio, y en el camino, y cuando ya está predicando, dice, por verdad hallo que Dios, aleluya, y empieza a predicar cuanto a Jesús de Nazaret, y habla, y esta gente, hermanos, admirable, recibiendo la palabra. Aún estaba hablando el apóstol Pedro, y vino el Espíritu Santo. Aleluya. Qué cuadro tan glorioso, ¿no les parece? Vino el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban. Y es ahí, ¿se imaginan qué cara pusieron los fieles de la circuncisión? Se espantaron. Y San Pedro los volvió a ver. ¿Puede impedir a alguno que se bauticen en agua cuando ya el Señor los bautizó con Dios? Estaba quitando barreras. Así es. Hasta que los apóstoles entendieron la voluntad de Dios, y son las palabras que mencioné hace un poco el apóstol Pedro. Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera. Aleluya. Nación que le teme y obra justicia. Alabado sea Dios. También, hermanos, podemos ver que en la asamblea de Jerusalén también se habló de esto, porque a Pedro te andas metiendo allá tú, pero él les cuenta.
Ellos entienden, y esta expresión demuestra que ellos estaban entendiendo la voluntad de Dios, que la iglesia debería estar unida. Y de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quedaba claro que la iglesia de Cristo debería ser, ¿cuántos? Un solo pueblo. ¿Sí, hermanos? Un solo pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, hay una epístola que vamos a estar tratando, la epístola a los Efesios. Hermanos, esta es una epístola que precisamente aborda este tema, la unidad de la iglesia, no importando la nacionalidad. Aquí vamos a entender cuál es la verdadera unidad, porque si yo les hablo del ecumenismo para decir todas sus mentiras, prefiero hablarles de la unidad, porque presentando la verdad, la mentira se va a subir, se desdice, porque la verdad es poderosa, porque la verdad es Cristo. Hablar de la verdadera unidad en la iglesia, el asunto principal es la unidad en la iglesia. La doctrina, la verdadera unidad en la iglesia. Bueno, creo que todos hemos leído Efesios, ¿verdad? ¿Sí? Santo Dios. Bueno, y creo que hasta si les puedo decir un texto muy difícil, se sabrán Efesios 4, 3 de memoria. ¿Sí se lo saben? Entonces quiere decir que sí, con eso no se pasa, con eso. Bien, pero de los capítulos 1 al 3 nos habla del propósito eterno de Dios en la humanidad. Porque Dios en su misericordia, hermanos, se acercó al hombre y desde antes de la fundación del mundo, Dios, su propósito, salvar a la humanidad. De esto nos hablan los primeros 3 capítulos. Ahora, de ahí también vemos, hermanos, que en ese bloque, la voluntad de Dios era crear nuevas criaturas, una nueva sociedad que es la iglesia. Y en esa porción bíblica está. La unidad de la iglesia y las virtudes que debe haber en la misma, según el capítulo 4 de Efesios, nos habla de cómo la unidad de la iglesia y las virtudes que debe haber, y se destacan 2, que son estas: la unidad y la pureza. Porque, hermanos, sabemos que debemos seguir la paz con todos, dice el escritor de Hebreos, pero no solo la paz que habla de unidad, también y la santidad sin la cual nadie será. La iglesia es el cuerpo que Cristo, del que Cristo es la cabeza. Y se recalca que si Cristo es la cabeza, es un solo pueblo. El pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo, no muchos, uno nada más. Esa es la unidad. Pero cabe aquí la pregunta, hermanos. ¿Quieren leer la pregunta? ¿Cómo dice? Esto es importante. ¿Dónde está esa fuente? ¿De dónde proviene? ¿La unidad proviene de Dios o es producto del esfuerzo humano? Quiero que dijeran eso, porque es importante. Allá en el mundo dicen, ¿cómo dicen? La unidad hace la fuerza, ¿no? Y también dicen que el pueblo unido jamás se va a decir, es el mundo, ¿verdad? Aquí nosotros no decimos eso, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces la unidad, ¿de dónde viene? La unidad de la iglesia, ¿vendrá de Dios o la tenemos que hacer nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos ven con cara de mi family, no sé ni qué. Pero entiéndase bien esta pregunta. ¿Vendrá de Dios la unidad o nosotros la tenemos que hacer? Ay, santo Dios. Algunos no se meten en el problema, mejor me dicen nada. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Dice, hermanos, toda buena gana, todo perfecto, que siempre Padre
Santiago 1, 17. A la luz de este texto bíblico, si la unidad es algo bueno, es un don perfecto, es una buena dádiva, entonces la unidad ¿de dónde viene? De Dios. Proviene de Dios. Todo lo que la iglesia posee proviene de Dios. A ver, hermanos, ¿a cuánto les gusta ver la luz de la luna? Y más a los enamorados, ¿no? Viendo la luz de la luna. ¿Cuántas cosas no se han dicho de la luna, no? Bueno, lo bueno que muchos de los que estamos aquí seguimos enamorados, ¿verdad? Y si alguno no está enamorado porque todavía no, pues pídale a Dios. Puede ser que en este curso Dios le conteste. Puede ser. No busque eso porque no sé, o si los reglamentos hay eso, pero puede ser a propósito. Pero, ¿cuánta luz tiene la luna? ¿De ella proviene la luz? ¿No? ¿De dónde proviene? Entonces vamos a entender esto. Nosotros somos como la luna. En nosotros no hay luz. No hay ninguna gracia, ninguna cosa que nos haga sentirnos así como pavos reales. Todo lo bueno que hay aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ay, no, es que qué bonito canta la hermana, la de los alemanes. Hombres, son profesionales, los músicos. Sus hermanos, ya era hora que nos reconocieran. Les tengo una noticia, no son ustedes. Es Dios. Y a Él le damos la gloria. A Él le damos la honra. Así que si la hermana canta bien y la de los alemanes lo hace bien y los músicos lo hacen bien, es Dios. Si la hermana se equivoca, es Él. ¿Sí, verdad? Si la de los alemanes se equivoca y si estos hermanos se equivocan, son ellos. Díganme, son ellos. Y todos los que tenemos aquí, si algo bueno ven en mí, en él, en ella, es Dios. Y si algo malo ven, ese sí soy yo. Ese sí es usted. Entonces, si la unidad proviene de Dios, hermanos, entonces vamos a entender si la unidad de la iglesia es un don de Dios y que ningún esfuerzo humano lo puede lograr. Esto es vital entenderlo, porque el ecumenismo es lo que quiere, lograr la unidad, pero nunca lo van a poder. Porque si la unidad viene de Dios, no viene del hombre, y todo lo que viene del hombre es imperfecto, y lo que viene de Dios es perfecto. Alabado sea Dios. Ningún esfuerzo humano lo puede lograr. Ninguno. Por eso, si ustedes tienen Efesios capítulo 4, voy a pedir que lo tengan abierta en su Biblia. Por favor, vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Alabado sea Dios. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Vamos a estar considerando algunos versículos, tengan abierto. Y vamos a iniciar, hermanos, con el versículo 3. ¿Lo leen en su Biblia como dice? Bien. Inicio con este versículo. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. La palabra de Dios no nos dice que produzcamos esta unidad. No, este texto no lo dice. ¿O sí? Sino más bien decir aguardar, es decir, que la preservemos. Dios nos da la unidad y nosotros, es nuestro deber, preservar esta unidad. No nos manda la Biblia, hermanos, a crear la unidad, porque ya mencioné, esta es un don de Dios. En la iglesia local, en el movimiento, en los movimientos cristianos, la unidad viene de Dios. Y la responsabilidad es preservar, guardar. Eso es. Bien. ¿Y cómo la vamos a guardar? Bueno, ustedes ven ahí en el capítulo 4, ustedes pueden ver en el versículo 1,
¿Quieren ayudarme a leer Efesios 4:1? ¿Cómo dice? Bien, tenemos entonces aquí que este llamamiento a vivir una vida en pureza y santidad. De hecho, esta es la base para que Dios dé unidad en la iglesia, que haya pureza y santidad. Y debemos andar como Él anduvo. El andar del cristiano en la Escritura significa su conducta, su proceder, su modo de vida. ¿Cuántos hermanos estamos viviendo en santidad? Algunos ven con cara de... Es cierto, no vamos a alcanzar aquí la perfección, pero tenemos que siempre viviendo en santidad. Debemos ser santos. Alabado sea Dios. Ay, hermano, en un mundo tan pecador, sí es cierto, en un mundo muy pecador, y lo que usted quiere decir, ay, no quiero ver, pero con estas ventanotas y ve. Pues vámonos a un retiro allá. Se va a encontrar que el mal está en la mente, en los deseos de la carne. No se trata de ir a retirarnos. Tengo noticias de que esos retiros, más que retiros para santificarse, es una cosa mala, hermanos, inmoral. Y eso no edifica. Tenemos nosotros, hermanos, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro modo de vida debe ser digno, es decir, como corresponde a hijos de Dios. Así debemos vivir, agradecidos por lo que el Señor ha hecho con nosotros, al dar su vida por salvarnos. Esto es básico. Queremos que haya una unidad, que Dios nos la dé, vivamos en santidad y en pureza. Y aquí está el santificador. Queremos leer el versículo 2, hermanos, como dice Efesios 4:2. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Dice, hermanos. Bien, aquí también nos habla tres virtudes: humildad, mansedumbre y paciencia. Como podemos ver, para guardar la unidad hay tres disposiciones, las cuales son necesarias en la iglesia, pero estas a su vez están ligadas al amor, porque si yo hablo lenguas angélicas humanas y no tengo caridad, nada soy. Las tres están unidas al amor: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Bueno, hermanos, aquí somos un pueblo humilde, ¿verdad? Nadie vaya a pasar con un paso medio atravesado y se cree que es, no sé qué se cree. Miren, hermanos, ya dije hace un momento, no, de nosotros mismos no debe ser así. Bien humilditos, ¿verdad? Y humilde significa ver hacia abajo. Si ver hacia abajo, nos humillamos ante Dios. Y debe ser un pueblo humilde. ¿Saben que muchos están orgullosos de su humildad? Yo le doy gracias, yo me siento muy orgulloso de que soy tan humilde, soberbio y humilde. Y mira, hay quienes, Padre Celestial, hay hermanas que cuando van caminando parece que van modelando y van pasando por los pasillos del templo. Y todo bien combinadito. Ay, santo Dios. Y el otro pasa con un paso medio atravesado, el hombre, ay, va muy acá. Yo he visto que algunos son amantes de andarse paseando. Padre Celestial, yo lo que menos pueda pasar y cuando hay que pasar por algunos. Pero de veras, se les ve. Lo bueno que aquí no hay deseo. ¿Sí? Debe haber humildad, mansedumbre y paciencia. Dios nos invita y nos exhorta a ser humildes, hermanos, a darle la gloria a Él, a reconocer a los demás y no sentirnos los más grandes. También nos invita a ser sencillos,
a ser amables, perdonadores, etc. Así se guarda la unidad que Dios nos da. Una iglesia que vive en amor, en humildad, en paciencia y en mansedumbre, ¿será una iglesia unida? Tiene la unidad y la están preservando. Ah, qué bonitas iglesias. Donde usted ve así es. Santo Dios. ¿No es así de donde usted viene? Bueno, pero si usted es uno de los que no están guardando la unidad, qué bueno que venga a escuchar, porque a este curso va a ser una bendición, no nada más en la escuela bíblica de vacaciones, sino que la iglesia va a decir: oye, ¿qué te hicieron allá en México? No que va a llegar con pobre, no, sino que va a llegar más humilde, más servicial, más sencillo. Oye, una semana allá, de veras, Dios hizo una obra grande. Hermanos, no van a llegar a la escuela, a la iglesia, el equipazo de escuela bíblica de aquí de la iglesia local, los que fueron a México. No. Si hay estas virtudes, entonces las iglesias preservan la unidad. Pero miren, hermanos, no es el deseo criticar, porque no es nuestro deseo. Donde se promueve el ecumenismo no hay esto. Ni hay amor, ni hay santidad, ni hay pureza, ni hay unidad, ni nada de eso. Solamente hay una unidad humana, nada más. Pero estas virtudes no existen. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, por la doctrina de Cristo. Creo que nosotros, Dios nos está dando esta virtud. Estamos luchando por vivir. Bien, paso adelante. ¿Cómo es la unidad de la iglesia de Cristo? ¿Cómo es? Bien, pues tienen ustedes ahí, hermanos, los siguientes versículos. Estamos en Efesios 4, nos quedamos en el versículo 3, ya leímos el 3. Ahora leamos con la ayuda del Señor del 4 al 6. Leemos y dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Cómo es la unidad de la iglesia de Cristo? ¿Es física? No necesariamente, sino más bien espiritual. Si entendemos la unidad de la iglesia de Cristo, la iglesia es universal. Entonces, hermanos, si la iglesia es universal, entonces no podemos pensar en una unidad física, en reunirnos todos. No es posible. No es posible. Imagínense los hermanos chinitos que están acá abajo del mundo. Son nuestros hermanos. ¿Algún día los iremos a conocer? Aquí. Algún día vamos a estar cantando con el chinito: pueblo cristiano. Yo no sé, hermanos, pero yo no creo. Si la iglesia es universal, pensar en unificar físicamente la iglesia no es posible. No es posible. Ustedes ven, por ejemplo, cuando fue el 75 aniversario de nuestro movimiento, estuvimos, ¿verdad? ¿Estuvo todo bien? No, ¿verdad? No se pudo. Fue mucha la asistencia. Después, en el 80 aniversario, bueno, por regiones, estaría todo bien, pero poco, faltaban muchos. Así que si bien que es una pequeña partícula, no podemos unirla físicamente, ¿quién se cree esos individuos de tratar de unificar físicamente la iglesia? No es posible. Más bien es espiritual, porque somos y en otro movimiento cristocéntrico se mueve el espíritu. Es un mismo espíritu. ¡Alabado sea Dios! Iglesias que tienen doctrina, iglesias fundamentadas en la palabra de Dios, porque hay iglesias donde no se mueve el espíritu de Dios. No se mueve allí. Y cuando nosotros por algún motivo vemos o sentimos, luego vemos nosotros que algo choca, porque no es el espíritu. No es así.
Pero en la iglesia verdadera sí se mueve el mismo espíritu. Yo no entiendo por qué algunos dicen, me voy a la iglesia de la Raúl Romero porque ahí se mueve más el espíritu de Dios, o me voy a la iglesia de por allá. No, me voy con el pastor fulano, ese tiene el poder, mi pastor. No se equivoquen, hermanos. Si vivimos en unidad, en santidad, es el mismo espíritu de Dios. Me decía uno que está mal de la cabeza, mal. Yo al templo donde voy toco las paredes y hasta están calientes. Y bueno, hermano, pues será por el calor. No, es la unción, las tocas y hasta graves. De veras, algunos no, y cuando ves al siervo de Dios, sientes que te vibra por acá atrás, algo y te recorre. ¿Quién sabe qué? Pero no se mueve el espíritu. Yo no creo que aquí la ley con libertad una vez queman las paredes de tanta unción. No son las paredes, hermanos, no son las bancas. El espíritu de Dios se mueve en nosotros. En la iglesia y en la otra es un mismo espíritu. Alabamos a Dios. También dice una misma esperanza de vuestra vocación, porque todos queremos llegar a Cristo. Y qué bonito es, hermanos, la iglesia verdadera de Cristo habla de la segunda venida de Cristo. ¿No ustedes que los ecuménicos hablan de la segunda venida de Cristo? Vamos a establecer el reino de Dios. ¿Quién es usted para establecer el reino de Dios? Ningún ser humano puede establecer el reino de Dios. Y declaro el reino de Dios aquí en México. Todos van a ser salvos. Todo México para Cristo. Está bien su deseo, pero usted no es nada. Y esos grupos no son nada. Porque está escrito: el que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera, eso es para hacer todo México. Y declaro, hermanos, una vez allá en Ciudad Juárez, tanta violencia. ¿Sabe qué hacía esta gente? Pues en las colonias más peligrosas escarbaban y enterraban una Biblia y una botella de aceite y una bandera, y oraban, hacían sus rituales. Dios mío, esta gente no tiene que hacer. Imagínense hasta dónde se llega la ignorancia. No es así, hermano. No es así. Realmente, hermanos, la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, habla de la segunda venida de Cristo. Sabemos que un día va a establecer su reino, pero la iglesia no puede establecer el reino de Dios. Ningún apóstol o profeta o sacerdote o levita o ortodoxo, quién sabe qué tanto se ponen ahora. Ninguno de ellos es Cristo Jesús. Nosotros podemos decir: venga tu reino. Eso sí, se echa tu voluntad como en el cielo. Y el ángel Gabriel dijo a María: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre. Pero esto es obra de Dios, no del Señor. Tenemos también, hermanos, un Señor. Nuestro Señor es Cristo. Allá invocan el nombre de Cristo, acá también nosotros también, aquellos invocamos el nombre de Cristo. Amén, amén. Tenemos un Señor, tenemos un bautismo y tenemos un Dios y Padre sobre todos. Esta es la unidad, no física, sino más bien espiritual. Ahora, la iglesia de Jesucristo está unida porque tiene un solo Dios. Por eso está unida. Es un solo Dios. Ella constituye un solo cuerpo. Tiene una misma fe, una misma esperanza. Transita por un solo camino. Es un solo cuerpo, pero con diferentes dones espirituales, a fin de perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo la palabra de Dios de los versículos 7 al 13 de Efesios 4. Leamos así: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Alabamos. Hermanos, este cuerpo tiene una diversidad. Y destaco el versículo 13, porque esta es la verdadera unidad. Dice, hasta que todos lleguemos. Ayúdenme a ver, está hablando el tiempo, ¿qué? Hasta que todos lleguemos. ¿Futuro? No es pasado, no es presente, es futuro. Ahora, esta palabra, hermanos, viene del griego kantatao, que significa llegar al final y a la estación. Un día la iglesia, hermanos, aquí no puede lograr la unidad perfecta en el aspecto físico, de estar todos unidos. Pero un día la iglesia, hermanos, sí estará unida. Pero no será ahorita. No, hasta que todos dicen, lleguemos. O sea, todo el cuerpo de Cristo es un cuerpo, pero cada uno tiene diferentes órganos. Entiendas, hermanos, esto no solamente se aplica a la iglesia local, la iglesia universal. Cada movimiento cristiano es una parte del cuerpo de Cristo. Y todos un día vamos a llegar, dice aquí la palabra del Señor, vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hermanos, un día vamos a estar todos juntos. Ahora sí, unidos, siempre, un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Amén, amén. Así que ahorita no podemos hacer esto. Pero habla de una falsa unidad. Leamos los versículos 14 y 15, ya estamos casi para acabar. Versículos 14 y 15, hermanos, ¿quieren leer ustedes Efesios 4? ¿Cómo dice? Aquí hay una falsa unidad y la palabra nos advierte a esos vientos de doctrina. La falta de madurez espiritual ha hecho que muchos cristianos sean confundidos con el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico promueve una falsa unidad. Ellos buscan, y ojo con esto, buscan la unión de las iglesias y romper, según ellos, las barreras que dividen al cuerpo de Cristo. Esto se oye muy bonito al intelecto humano. Vamos a romper barreras, no importa. Y como dice ese coro, que yo casi no lo canto, ustedes lo cantan, no me importa la iglesia que vayas, que vengas. Y bueno, en un sentido puede ser esto, somos hermanos. Pero tanto como vamos a hermanar aquí, vamos a quitar divisiones, tú eres de tal denominación, tú de esta, quitemos y vamos a hacer una sola. Eso es ecumenismo. Y ante el intelecto humano se oye muy bonito y parece que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Más bien es una guerra declarada contra la verdadera iglesia de Cristo. Este error hace que la iglesia se movilice, pierda la visión, el rumbo de la esperanza y se aparte de la voluntad de Dios. El movimiento ecuménico, hermanos, promueve una falsa unidad. Y esto, hermanos, es algo inaceptable. Hay dos áreas del movimiento ecuménico. Y esto es el ecumenismo católico y el protestante.
Esa palabra de ecumenismo del catolicismo es algo que está tomando cada vez más auge. Para los católicos, a ver, escuchen bien, no es que yo dije eso. No, para los católicos, el ecumenismo es un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. En este movimiento participan todos los que invocan a un Dios trino y confiesan que Jesús es Señor y Salvador. El movimiento ecuménico católico inició en el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en el año de 1910. Hermanos, aquí ellos, no solamente el catolicismo, la palabra ecumenismo o el movimiento ecuménico no solamente abarca al catolicismo, también a las iglesias protestantes. ¿Han oído eso de que en las iglesias protestantes se está promoviendo el ecumenismo? ¿Sí lo han oído ustedes? A ver, vamos a leer esto es lo que sentí. ¿Qué sienten ustedes? Porque ellos hablan de un sueño de Dios, que Dios tiene un sueño. ¿Han leído alguna vez esto? Dios tiene un sueño. Y se basan en San Juan 17:21, que dice: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dicen ellos que Dios tiene un sueño. Pregunté cómo les cae a ustedes esto. ¿Creen que Dios pueda tener sueños? ¿A qué se le... Vamos, eso de un sueño, ¿qué indica? ¿Qué incluye? Para mi forma de pensar, un sueño es algo que uno inalcanzable, algo como un anhelo, pero uno... Y decir que Dios tiene un sueño, yo lo considero así, es una falta de fe y una falta de respeto hacia la divinidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y no necesita soñar y decir, yo quisiera, pero aquí aparecen estos falsos profetas, estos apóstoles, estos no sé qué, a cumplir el sueño de Dios. ¿Le van a ayudar a Dios? ¿Qué ridículo es eso? O sea que esta gente le va a ayudar a Dios a cumplir su sueño. Miren, hermanos, Dios no tiene sueños. Dios tiene propósitos y objetivos concretos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino va a ser todo para aquello para lo cual lo envíe. Dios envía su palabra hacia algo y se hace, porque Él es todopoderoso. Alabado sea Dios. Pero ellos dicen, Dios tiene un sueño, y este sueño coincide con los deseos de todas las personas: que haya paz, justicia, libertad. Y bueno, ese es el anhelo de la gente, ¿verdad? Que los niños de todas las razas tomaditos de la mano, y es algo bueno, no decimos que sea algo malo, pero en el aspecto de la religión, miren, hermanos, vamos, que el hermano Omar Martínez con el monseñor no sé qué, somos el pueblo de Dios, ahora sí quitamos barreras. Y la hermana con una monjita, yo te mira qué bonita se ve. Eso es amor. Ahora está acabando las barreras. Ese es un engaño de Satanás. Esa unidad no va a ser así. Estas gentes, hermanos, no entienden. Este movimiento no entiende que la iglesia va a estar unida hasta que esté de Dios. Mientras, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Nuestro movimiento ha sido muy atacado y a veces nos han calificado de orgullosos. No, usted no comparte su púlpito, no, usted no se junta con nosotros. A nosotros, a muchos pastores nos han llovido invitaciones a las... ¿Cómo se llama eso que se unen todos los pastores? Estas cosas. Esas alianzas, gracias. Las alianzas pastorales. Y nos han cansado de invitarnos a desayunos, comidas, cenas. Y
Y a lo último dice, son unos orgullosos, no quieren venirse con nosotros. Y tenemos nosotros en mente un candado que ningún pastor, grupo, nada de otro movimiento puede ocupar nuestros púlpitos. Pero ¿saben? Muchos movimientos están poniendo esos candados ya. Porque realmente, hermanos, es una confusión terrible. Es algo terrible lo que está pasando hoy. No es que no nos amemos, nos amamos. Nos amamos en Cristo. Y aquella iglesia no pertenece a mí, pero es una iglesia cristiana, se mueve el Espíritu de Dios. Amén, amén. No tenemos por qué tener ningún rencor. Pero ¿qué vamos a hacer mientras? Bueno, por último veamos, amén. El versículo 16. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las estructuras de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose. Vea bien qué clara es la palabra de Dios. Si la unidad no es física por razones obvias, pero dice cada miembro, dice aquí, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por las estructuras de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento, va creciendo. Y nuestro movimiento, hermanos, es parte del cuerpo de Cristo y va creciendo. Le damos gracias a Dios por esto. El otro movimiento es parte del cuerpo de Cristo, va creciendo el otro. Y cada miembro del cuerpo de Cristo va creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Crecer. Es lo que tenemos que hacer, es lo que nos resta. Y tenemos un buen alimento, que es la sana doctrina. Amén, amén. La bendita palabra de Dios. Entonces, mi EPI es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo será mi EPI? Yo no sé si sea la mano derecha, si sean los ojos, si sean los pies. No sé. Y creo que ninguno lo sabe. Pero lo que sí estamos ciertos es que mi EPI está en el cuerpo de Cristo. Una función. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y allí estamos porque Dios ahí nos puso. De la nada, Dios es un movimiento. Enemigos ha habido y muchas circunstancias, pero Dios no ha pasado. Y por la gracia de Dios, aquí estamos trabajando y respetamos. Y el otro movimiento trabaja ya nosotros aquí. Y si alguna vez oremos por una necesidad, nos unimos en oración. Si alguna vez vamos a evangelizar, vamos y repartimos folletos con ustedes, no hay problema. Pero cada uno va trabajando y tomando aumento. Un día, hermanos, Cristo el Señor, Él es el que va a ganar. Por lo mientras, nosotros, en una verdadera unidad, sabemos que MIEPI no es un movimiento que no guarda la unidad. Al contrario, promueve una verdadera unidad basada en la palabra de Dios. Y en esa unidad vivimos en santidad. Se predica la palabra de Dios. Hablamos del amor, de la humildad. Evangelizamos, predicamos. No en terrenos ajenos, en los lugares que Dios nos da. Y vamos trabajando para gloria y honra. Démosle la gloria a Dios por lo que ha hecho nosotros. Démosle la gloria a Cristo porque somos el pueblo de Dios. Démosle la gloria a Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Nos gozamos en saber esto, hermanos, en que Cristo está con nosotros. Pero este es un llamado para todos nosotros a vivir una verdadera unidad. Hermanos, no he visto que parpadeen mis ojos ni el semáforo, pero ya parpadeo esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a los bien, hermanos. Omar Martínez Guzmán.